¿Qué tienen en común la ambición por el poder, el lujo desmedido y la caída de los grandes imperios? A lo largo de la historia, las sociedades han transitado por diferentes formas de gobierno, desde la sabiduría de los líderes virtuosos hasta el caos de la tiranía. Este ciclo fue advertido por Platón hace más de 2000 años, y aquí vamos a desentrañar cómo nacen, crecen y colapsan las formas de gobierno según su visión, desde la aristocracia hasta la democracia, hasta llegar a la peor de todas, la tiranía. ¿Por qué esto importa hoy? Porque, aunque sus palabras vienen de la antigua Grecia, los paralelismos con los sistemas políticos actuales son aterradores. La democracia como sistema de gobierno y su consecuente apertura de libertades tiende a llevarnos directamente al dominio de un tirano. Quédate hasta el final, porque entender el pasado es la clave para no repetirlo. Empecemos. Resaltemos algo importante antes de iniciar. La política, como la definieron antiguos como Aristóteles, es el estudio de construir y mantener a la sociedad humana, por lo que todo el mundo debería estar interesado en esta clase de estudio, o como mínimo reconocer que a todos nos afecta la política, entendida en este sentido por la sencilla razón de que los seres humanos somos animales inherentemente sociales, que viven y prosperan en grupos sociales. Ahora bien, ¿cómo desglosa Platón los sistemas de gobierno? Primeramente menciona el gobierno óptimo, que es precisamente el de los óptimos, el de los que poseen la virtud política. A este debemos llamarles, en sentido estricto, aristocracia. Esto es gobierno, el kratos, que posee la virtud, el arete. Tal es el gobierno de los hombres preparados para dirigir una ciudad, los filósofos, y cuya arete se expresa en tres virtudes, una para cada parte de la estructura social: sabiduría, valor y prudencia. La cuarta, la justicia, corresponde a la armonía de las otras tres, armonía que solo se encuentra en la aristocracia. Pero, como diría Platón, mezclándose el hierro con la plata y el bronce con el oro, nace una desigualdad y una discorde anomalía. Y cuando ha nacido la discordia, violentándose y dirigiéndose a cada uno de los sentidos opuestos entre ellas, se tendrá un gobierno mixto de bueno y de malo, en todo. Es mixto y predominará en él un solo elemento que proviene del dominio de la facultad pasional, es decir, las envidias y las ambiciones. A esta primera degeneración del gobierno aristocrático, Platón la denomina timocracia. Es el gobierno de la autoridad por la autoridad, del querer por el querer, sin que se vea en él un fin legítimo y racional. La forma exterior de esta voluntad de poder se muestra en la ambición política y de mando, en el deseo de los honores, sin entrar tanto en historia, un tipo de gobierno como el de Esparta en el siglo V. Luego, el gobierno que le sigue será la oligarquía, el gobierno fundado sobre el censo, en el que mandan los ricos y el pobre no tiene parte en el gobierno. Con la ambición ha hecho entrada en el Estado el afán por las riquezas y con este el lujo y la ostentación. Los hijos de los hombres del antiguo régimen, la timocracia, han aprendido a amar el lujo y despreciar las preocupaciones de mando que interesaban a sus padres. Desde ahora el enriquecimiento se vuelve el norte exclusivo para las nuevas generaciones. Esta es la oligarquía y plutocracia, el capitalismo en otras palabras. En la oligarquía, los gobernantes se convierten ellos mismos y los suyos, ya desde jóvenes, en lujuriosos que aborrecen las fatigas del cuerpo y del alma, y son débiles para resistir el placer y los dolores. La intención del oligarca no está en gobernar para el pueblo, sino en saciar sus necesidades. La democracia nace cuando los pobres, entendidos como el grupo de mayor tamaño en el sistema, termina eliminando o expulsando a los oligarcas, buscando mayores libertades para ellos dentro del sistema económico, social y político. Un estado así, un estado lleno de libertad, también de palabras y en el cual cada uno tiene la facultad de hacer lo que más desea, será, a lo que parece, un gobierno agradable, anárquico y variado, que distribuye una cierta igualdad igualmente a los iguales y a los desiguales. Como puede verse, en el paso de la aristocracia a la timocracia se produce un radical debilitamiento de la sabiduría,
virtud de la razón, en favor del predominio de la función irascible del alma, individual y colectiva. La voluntad, sin guía de la razón, hace un nuevo régimen, un sistema voluntarista, el que degenera a su vez en pasión por el poder económico, la oligarquía. La decadencia ha cumplido aquí un nuevo paso. El poder empieza a desplazarse hacia la parte concupiscible del alma, hacia el reino de los deseos. La democracia es el gobierno en el que todo deseo parece legítimo. Esto abre paso para que un exceso de libertad conduzca a un exceso de esclavitud, a los individuos y a los estados. Los ciudadanos, en búsqueda de más libertades, apoyan al gobernante que más les ofrezca, abriendo paso a la llegada del tirano. Este ofrece y cumple despojar a los poseedores de riquezas, distribuyéndolas al pueblo, pero conservando muchas más para él y los cabecillas de su gobierno. Luego, el descontento por una posición en aumento en búsqueda de retornar a una buena política de Estado empieza por poner en amenaza a este líder en el poder, llevando a este hombre a quitarse su disfraz de cordero y transformarse en lobo. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿no tendrá la necesidad de aumentar sus guardias un tanto más numerosas y fieles a medida que por su conducta vaya aumentando el odio de los conciudadanos hacia él? Para Platón, la tiranía no es sino la democracia o demagogia que ha alcanzado su más extremo desarrollo. En ambos regímenes ha dejado de regir la ley, la sabiduría, y en uno rige el capricho de muchos, en el otro el capricho de pocos, y en ambos se cumple la sublevación de la peor parte del alma, la concupiscencia, la responsable de las pasiones, placeres y deseos. Y aquí estamos, en un ciclo político constante. Me atrevo a argumentar que las sociedades repiten este ciclo por tres causas: el olvido histórico, la falta de conocimiento y el exceso de una apatía política, causas que surgen cada cierta época. La historia nos da una advertencia clara: cuando el poder pierde su virtud y el interés personal domina sobre el bien común, las sociedades enfrentan su propia ruina. ¿Y qué pasa con nosotros hoy? ¿Estamos preparados para reconocer los signos del colapso? El mensaje de Platón sigue más vigente que nunca. La política no es solo de los poderosos, es de todos nosotros. Entender cómo nacen y mueren los sistemas de gobierno no es un conocimiento opcional o adicional, es una necesidad. Si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita para explorar más temas de interés social. La política, la filosofía y la historia no son cosas del pasado, son herramientas para cambiar el mundo. Nos vemos en el siguiente video.